¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra página semanal de Agenda. Como todas las semanas, 3 temas que son actualidad tratados por una mesa de debate a la que ustedes están también invitados. ¿Cómo? Pues por ejemplo a través de Twitter. Nuestra dirección es dw-espanol o a través de Facebook también. Y por supuesto nos pueden escribir por email. No sé si este martes por la noche vieron el debate entre Romney y Obama. Era el último. Estaba dedicado a política exterior y parece que al final el ganador fue Obama. Bueno, se ha hablado muy poco en estos debates, prácticamente nada, de América Latina o de la política de inmigración hacia Estados Unidos. Quedan 2 semanas para unas elecciones que de alguna manera nos afectan a todos. Tampoco se ha mencionado uno de los temas que más ocupan ahora mismo al continente, las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC. Son unas conversaciones que parece que han empezado bien en Oslo. Primeros pasos que van a continuar dentro de un mes en La Habana. Pero ¿paz a cambio de qué? ¿Qué ofrece cada una de las partes? ¿Es lícito negociar sin un alto al fuego previo? Bueno, veremos todo esto y también vamos a hablar del Holocausto, pero no del Holocausto del que pensamos todos contra los judíos que hubo en este país, sino de los gitanos. Hubo entre 220.000 y 500.000 gitanos exterminados por los nazis. Y justo ahora, casi 70 años después, se inaugura este miércoles en Berlín un monumento que recuerda esa parte del Holocausto. Hoy les hablaremos aquí de esa parte de esta historia negra de este país. Bueno, y lo vamos a hacer, este tema, con uno de mis invitados. El primero que está aquí es Andrés Nader, es el responsable de la agencia RAA Berlín, que es una agencia que se ocupa de la educación, la integración y proyectos educativos y de democracia de la comunidad gitana. Andrés, casi 70 años después de que comenzó ese holocausto, ¿por qué se ha tardado tanto en reconocer este crimen? Bueno, es una pregunta muy interesante. Se ha tardado muy mucho, tiene que ver con los prejuicios en toda Europa, en todo el mundo, contra los gitanos en realidad, y no con algo histórico. Uh-huh. Bueno, enseguida hablamos sobre esto, entramos a ver qué es lo que pasa ahora, cómo se puede recuperar aquella etapa histórica y qué se puede hacer con toda esta gente. Sergio Correa es periodista radiofónico, es presentador y redactor de un programa en la radio alemana Funkhaus Europa. Y Sergio, estás muy encima también de lo que ha sido toda esta negociación con la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. ¿Realmente ves posibilidades de que estas conversaciones esta vez tengan éxito? Bueno, es una buena posibilidad, sobre todo porque la guerrilla está muy debilitada, porque ideológicamente también tiene poco sentido y aparentemente porque hay una muy buena disposición de parte del gobierno de no empujar tanto a la parte militar y tratar de entrar definitivamente a la parte diplomática política. Y creo que ha sido un gobierno, comparado con los otros, bastante sabio, ha cedido, no ha entrado en confrontaciones directas sobre principismos. Yo creo que desde un punto de vista como formal es una posición buena, a pesar de que el problema es complejísimo y no es una forma solamente de hablar. Complejísimo porque entre otras cosas, claro, hay muchísimos actores, ¿no?, implicados. Exacto, hay. Enseguida entramos a hablar de todos estos actores, qué poder tienen, qué influencia pueden tener en este proceso. Y Daniel Jan es redactor jefe de la agencia AFP en Alemania y fue corresponsal en Washington entre el 2001 y 2006, con lo cual conoce muy bien la política americana, porque además es imposible no estar encima de la política americana, que en el fondo nos afecta un poco a todos. Pregunta básica, ¿quién ganó el debate? El último. Claro, ganó Obama, esto confirman las primeras encuestas. Pero esto no es una sorpresa porque un debate sobre la política exterior siempre favorece al candidato al mando, que habla con la autoridad del comandante en jefe y con la experiencia, mientras que su rival habla en teoría. Y no diría que es una victoria absoluta de Obama en ese debate, sino relativa, porque Romney también logró sus metas principales, presentarse como un candidato moderado que no va a llevar a los Estados Unidos una guerra o va a tratar de evitarlo. Pero al final parece que los debates cumplen un poco la tradición de que, quitando el primero, como que no deciden nada, ¿no? Es un poco, ganan uno, gana otro, pero no sé si al final va a pasar un poco lo de siempre, que no inclinan la balanza por uno u otro, ¿no? Es muy difícil de predecir. La experiencia de las últimas campañas no confirma exactamente que los debates son un factor decisivo en las elecciones. Me acuerdo de la campaña de 2004 cuando Kerry
fue declarado el ganador de los 3 debates. Los 3 debates, 3-0, si queremos decirlo así, pero después perdió las elecciones. Sí. De esas elecciones yo recuerdo, Kerry, no sé si el asunto de que era un flip-flopper, que cambiaba constantemente de opinión. Había un anuncio comercial que le presentaba con un windsurf de un lado o de otro, y yo creo que eso fue mortífero. Bueno, vamos a ver un poco cómo fue este debate, cómo fue este último debate y lo que han sido estos debates en estas elecciones. La historia dice además que normalmente un presidente cuando se presenta a la reelección sale elegido a no ser que haya pasado algo verdaderamente extraño. En este caso puede suceder porque hay elementos nuevos, una crisis económica que ha llevado a Estados Unidos a tener una tasa de desempleo de más del 8% hasta prácticamente ayer, hasta el mes pasado. Las expectativas sobre Obama, además, para muchos votantes que le apoyaron hace 4 años, no se han cumplido. Y por último han estado estos debates, que no creemos que vayan a influir mucho, pero que han estado ahí. Han presentado a Romney como un candidato serio, capaz y para muchos ha sido verdaderamente también una sorpresa. Felicito al presidente por eliminar a Osama Bin Laden y perseguir a los líderes de Al-Qaeda, pero no podemos resolver todos los problemas matando. Tenemos que poner en marcha una sólida estrategia para ayudar al Islam y otras partes del mundo a rechazar el extremismo islámico. Lo que tenemos que hacer es reconocer que no podemos continuar democratizando esas regiones. Una gran parte de nuestro poder es la fuerza de nuestra democracia. Esto es lo que nos hace posible mantener nuestro liderazgo. Tenemos que defender el pequeño negocio. Las empresas pequeñas generan 2/3 de los puestos de trabajo. Con la administración Obama, la creación de empresas ha caído hasta el nivel más bajo de los últimos 30 años. Quiero que se vuelvan a crear negocios, se genere empleo de calidad y aumenten los salarios. El plan de presupuesto que propone no está meditado. Ni usted ni yo pedimos que aumente el déficit, pero en cambio, reducir el gasto en la educación está socavando nuestra competitividad a largo plazo. Eso no es bueno para la posición de Estados Unidos en el mundo. Daniel, veíamos una cosa significativa. Este era un debate de política exterior y cómo han, a mitad del debate, cambiado el tema dirigiéndolo a la economía, que es realmente la protagonista de estas elecciones, ¿no? Sí, es claro, como dije antes, que un debate sobre la política exterior siempre pone al candidato de la oposición en una posición defensiva. Difícil. Y por eso fue la estrategia de Romney en este debate de desviar cuando sea posible el debate hacia los temas de la economía. Y hizo la conexión diciendo que un país que quiere mantener el liderazgo en el mundo tiene que ser económicamente fuerte. Solo con una economía fuerte puede reafirmarse el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo. ¿No es sorprendente que en el tema de política exterior no se haya prácticamente hablado nada de América Latina? Que probablemente vamos a hablar un poco de esto porque quizás es lo que más les interesa a nuestro público, pero a lo largo de la campaña se ha hablado muy poco y también ayer, quiero decir, este martes. Sí, ¿No es un poco sorprendente que no figure en la agenda? Bueno, hay varias razones. La primera, los temas que se imponen ahora en la agenda de la diplomacia internacional son otros, como es la Siria, es el Irán. Y por otra parte, el tema de América Latina para los dos candidatos es sobre todo un tema de la economía, de los tratados de libre comercio, de buenas relaciones económicas, pero no se impone como un tema donde existe la necesidad de una nueva diplomacia ofensiva o algo como esto. Sergio, ¿a ti te sorprende que estos 4 años hayan sido también un poco tiempo perdido de alguna manera en la política americana respecto a América Latina? Bueno, quizás es bastante bueno que Estados Unidos no se fije tanto en América Latina, porque cuando se ha fijado tampoco ha sido demasiado beneficioso. Pero en todo caso, lo que se nota sí es que América Latina ha tratado de hacer nuevos acuerdos. Hay todo este movimiento de la elección de partidos de izquierda ha favorecido la formación de nuevos bloques, de nuevas vinculaciones. Brasil se está asociando con la India, con China, cosas que antes eran impensables, ¿no? Todos están buscando nuevos actores para romper esa hegemonía que siempre tuvo Estados Unidos en el continente y que ha sido bastante malsana en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces yo creo que
Ahora ya Latinoamérica tampoco es un problema desde el punto de vista de los movimientos subversivos, supuestamente, que asustaban tanto a Estados Unidos, y más bien está creciendo. O sea, creo que va a empezar a despertar otra vez. Ahora despertaron primero los chinos, los hindúes están haciendo negocios con América Latina. Ahora seguramente se va a dar cuenta Estados Unidos que está perdiendo la oportunidad. Ahora hubo un movimiento de Europa para tratar de acercarse también a Latinoamérica, que se ha vuelto un mercado interesante. Y Estados Unidos se ha quedado un poco aletargado de todo eso, y creo que por suerte. El otro tema que tampoco queda prácticamente en la agenda es el asunto de la inmigración de los latinoamericanos a Estados Unidos, que es un asunto que parece que está siempre ahí, pero que nunca se remata. Se habla mucho de que va a haber una política migratoria, pero luego nunca hay nada en la política real americana. Y también está un poco ausente, ¿no?, de lo que es la agenda de... La economía lo ha tragado todo, ¿no? Yo creo que Romney tal vez trató de evitar este tema porque es un tema espinoso para él. Y en el curso de su campaña sus declaraciones sobre este tema fueron bastante contradictorias. Por una parte, él ha declarado que él va a seguir una línea dura contra los indocumentados. Por la otra parte, él ha dicho que quiere una reforma migratoria que favorece a los indocumentados. Y por otra parte ha dicho que, por ejemplo, está apoyando la polémica ley antimigratoria del estado de Arizona. Y todas esas declaraciones no concuerdan. Entonces no se sabe realmente lo que quiere hacer Romney. Y por eso yo creo que en ese debate, como él mismo no sabe exactamente lo que va a hacer, él evitó el tema. Vosotros, Andrés, como estáis viendo desde aquí, queda un poco lejos, parece que son problemas distintos, pero de alguna manera también, no sé si Estados Unidos es ejemplo o no es ejemplo de políticas de integración, en vuestro caso. Sí. Bueno, Estados Unidos es ejemplo históricamente, ejemplo de un país que, obviamente y sin dudas, un país que se vio como un país de inmigración, que es lo opuesto de Alemania. Alemania, que hasta hace 10 años no se entendía a sí mismo como un país de inmigración, a pesar de que había inmigración hace décadas en Alemania, pero siempre la idea era, no, nosotros no somos un país de inmigración. Y entonces, históricamente y a nivel también, por ejemplo, de educación de las escuelas, hay un sistema que funciona muy bien de integración de gente que proviene que venga de donde venga, que es diferente de Alemania. Y Alemania ahora está confrontando, digamos, diferentes niveles, diferentes problemas de inmigración que también tienen que ver con la expansión de las fronteras europeas, ¿no? Lo que es verdad es que el voto latino sí que está detrás de Obama. Parece que le va a volver a apoyar. O sea, que de alguna manera sí que sigue teniendo la esperanza de que alguna reforma sea posible. Es lo que promete Obama, pero durante su primer mando él abandonó el proyecto bastante rápido, porque fue una de las grandes promesas que hizo en la última campaña, y cuando chocó con la resistencia de los republicanos en el Congreso y las nuevas fuerzas como del Tea Party Movement, él abandonó el proyecto rápidamente, pero está prometiendo a la comunidad hispana en los Estados Unidos que va a hacer otro esfuerzo. ¿Creéis que si Obama, el Partido Demócrata, logra una mayoría holgada o una mayoría en el Congreso, la reforma migratoria será un hecho en los próximos 4 años? Es posible que a lo menos que van a tomar una nueva iniciativa, porque la presión es alta y el electorado hispánico está ganando siempre más importancia. Es una promesa no cumplida. Es un problema apremiante, los millones de indocumentados, jóvenes, adolescentes, sin una perspectiva bien clara, cuando no tienen los papeles. Y yo pienso que en la población estadounidense también, en general, la comunidad hispana tiene una reputación bastante buena, porque ven que es una gente trabajadora, que trabaja duro para ganarse la vida, para mandar el dinero a sus familias. Y todo esto se vincula con la tradición norteamericana, ¿no? Sí. Bueno, pero todo eso
esa perspectiva que acabas de decir, claro, me parece todo muy racional y todo, pero el problema es que lo hemos visto con varios presidentes demócratas que no logran imponerse contra una resistencia republicana. Entonces, digamos, claro, sí, tienes razón, pero políticamente siempre sucede que después no se imponen, sean Clinton, sea Obama. Hay algo ahí bueno, que tiene que ver con otras cosas y no con hechos. Sí, también creo que es un desperdicio para la economía misma norteamericana cuando tú no tienes una cantidad tan enorme de indocumentados, gente que no paga impuestos, que no participa en la economía formal del país. Es un desperdicio, o sea, racionalmente debería ser así, ¿no? Pero los republicanos siempre se han opuesto. Hay un caso dramático, además, los Dreamers, ¿no? Claro. Niños que llegan con sus padres cuando son pequeños, que se educan en Estados Unidos como su único país y que no tienen salida porque no tienen papeles cuando se hacen mayores. Hay otro movimiento en los Estados Unidos que hemos visto en los últimos años, es como la clase media blanca que ve que la composición demográfica del país está cambiando y esto crea inquietudes, ¿no? Y el movimiento de Tea Party en gran parte es alimentado por estos temores y de ahí nace la resistencia a una reforma de verdad del sistema migratorio. Lo que sí que es cierto es que Estados Unidos, un país blanco, no es. O sea, los blancos son ya minoría. Nunca ha sido un país blanco. Pero nunca ha sido un país blanco, pero realmente es verdad que el voto blanco pierde peso. Os hago una pregunta que nos llega desde Facebook, recuperando un poco el principio de la conversación. Roberto Heredia, ¿cuáles serán las perspectivas de América Latina con una eventual reelección de Obama? El camino son los tratados de libre comercio, que parece que en América Latina tampoco son aceptados como la solución buena, pero que parece que es la única manera que ¿va a ir por ahí la cosa o creéis que puede haber otro tipo de relación distinta? Creo que va a ir sobre todo por ahí, pero las relaciones económicas también tienen su influencia en las relaciones políticas. Si tomamos el ejemplo de Venezuela, hay mucha retórica antiamericana, hay muchas advertencias en la política americana contra Chávez, pero básicamente las relaciones comerciales funcionan como siempre, con las exportaciones del petróleo y en toda la región ha ganado importancia para los Estados Unidos, para contrarrestar la influencia de China por una parte y para hacerse más independiente de la región muy inestable del Medio Oriente como fuente del petróleo. Ya. ¿Tú quieres decir, añadir algo? Sí, yo creo que lo que ha tenido problemas Obama mismo también es saber cómo manejar este nuevo movimiento de países de gobiernos de izquierda, ¿no? Que han sido, sea lo que sea que se diga de ellos, ha sido un cambio muy grande respecto a la orientación política de América Latina, sobre todo a la autoconciencia, a buscar más sus intereses, a reconocer que hubieron acuerdos que no servían para nada, un montón de cosas, ¿no? Y creo que los estadounidenses no se han acercado mucho a eso, han tenido una actitud de rechazo sin darse cuenta por qué parece eso. Claro, la pelea con Hugo Chávez fue directa, por ejemplo, pero Hugo Chávez también representa algo que todo el mundo conoce en América Latina, que ha habido un montón de intervenciones, que han habido un montón de problemas con Estados Unidos en toda la historia. Y eso es como que no se ha buscado una conciliación que podría ser el personaje perfecto hubiera sido Obama para conseguir una conciliación con el pasado estadounidense, pero... ¿Y qué pasa con Colombia? Porque la mano dura de Uribe con Bush parecía que estaba perfectamente engarzada, pero todo este proceso de paz que se inicia ahora con las FARC, Santos, Obama, esa relación de Colombia, el Plan Colombia, la cantidad de dinero que se ha dado por Estados Unidos, ¿va a cambiar o ha cambiado ya o está cambiando? Yo creo que la gran diferencia que tenemos con Santos, el actual presidente, es que es un tipo mucho más diplomático que los anteriores. Y es un gran cambio respecto a Uribe, que Uribe tenía una posición muy extrema. Bueno, muchos sospechan que tenía vinculaciones muy directas con los paramilitares y que por tanto había un negocio doble, o sea, había avances diplomáticos y intentos de acuerdos, el ejército, pero por detrás también estaban los paramilitares. Y entonces la situación en ese momento era muy oscura porque tú no podías decir que había un gobierno que
que estaba tratando con una guerrilla de una forma oficial y con las reglas del juego notorias y conocidas, sino que era una cosa bastante sucia, ¿no? Vamos a entrar a hablar más en profundidad de lo que es este proceso de paz. Es un proceso de paz que se ha iniciado en Oslo, en Noruega, pero que después va a continuar en La Habana. Hay 5 puntos básicos de negociación que incluyen pues, lo que sería incluso la reinserción de los guerrilleros en la sociedad civil, el desarrollo rural de Colombia, pero es un problema complejísimo, con muchos actores. Vemos este informe y entramos en conversación. Estas imágenes del conflicto armado en Colombia podrían pasar definitivamente a la historia. Las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC tienen lugar estos días en Oslo. La capital noruega acoge el 4º intento de acabar con la violencia tras el último frustrado de Pastrana en 1998. Vamos a ver si estas conversaciones producen los resultados. Sabemos perfectamente qué queremos en capacitación de la gente. El optimismo es generalizado y las condiciones son más favorables que nunca, según los analistas. Sin embargo, la exposición de condiciones de ambas partes dejó claro que hay fuertes diferencias y que el camino hacia la paz no será fácil. El conflicto armado dura ya 50 años y ha dejado cerca de 4 millones de desplazados, secuestros y decenas de miles de muertos. Tras este encuentro en Noruega, las negociaciones se trasladarán a La Habana el próximo 15 de noviembre. Nos decía Sergio que hay elementos que dan esperanza de que el proceso es más serio que otras veces, que realmente se puede llegar hasta el final. ¿Eso es porque realmente los actores son más serios o porque las FARC están completamente derrotadas y no les queda más remedio que negociar? Sobre todo en el momento específico de bueno, se nota que las FARC están debilitadas, primero por su pérdida ideológica. Digamos, nadie sabe qué pasa, qué sentido tiene un Estado marxista en el 2012, ¿no? No hay apoyo ideológico, podemos decir. No, realmente. yo creo que eso se fue lavando muy rápido después de la caída del muro y después lo que lo salvó fue la alianza con el narcotráfico desde el punto de vista de su sustento material, pero el apoyo de la población fue cayendo cada vez más y ahora ya es mínimo. De hecho, se dice que el 80% de la gente no quiere que sea un partido político. En esa mesa de negociación se sientan representantes del ejército, de la policía. Damos por hecho que son actores que van a asumir los resultados porque están enviados allí también por el gobierno, pero que representan. Pero, por ejemplo, no están los narcos, como es lógico. Es decir, ¿qué puede pasar ahí? Sí, lo que se puede decir es que en la mesa de negociación están, por un lado, el gobierno, por el otro lado está la guerrilla, pero están los dos actores secundarios, pero importantísimos, como es los narcos, que están por debajo de la mesa, y están los paramilitares también, por debajo de la mesa. Y yo diría que detrás, tratando de socavar este proceso por intereses puramente políticos, está el expresidente Uribe, que ha tratado de bombardear este proceso de todas las maneras posibles, lo ha condenado al fracaso antes de que se haya escrito una sola línea sobre él. Yo creo que manejar esos 5 actores que tenemos es una locura. O sea, realmente no es simplemente la complejidad normal de un proceso de negociación del fin de una guerrilla, sino que es tratar de juntar todas esas cosas y tratar de manejarlas. Y si algo puede salir de eso, entonces el presidente va a ganar alguna medalla. Los narcos y los paras, entiendo que detrás de ellos hay intereses económicos, bombardear este proceso, pero ¿cuál es el interés que puede tener Uribe político en que esto no tenga éxito? El que Uribe quiere ser el próximo presidente otra vez de Colombia, y Santos está ganando muchísimo apoyo, lo está desplazando en las encuestas de lejos, y claro, Santos tiene también, todo el mundo percibe que tiene un interés, es más pacifista, no es un tipo militarista como fue Uribe. Entonces creo que la opción de Santos, si tiene éxito, va a descartar toda la forma de actuar que tuvo Uribe, entonces lo aniquilaría como rival. Rosalía Murillo Dávila nos pregunta desde Facebook: los miembros de las FARC han asesinado y han secuestrado a mucha gente. ¿Tienen derecho a exigir algo? Bueno, no es un problema moral, este es un problema político, diríamos, ¿no? Así se ha sido tratado como tratado. Y yo creo que las FARC están tratando de salir lo más limpia posible de todo este proceso, tratar de que no los enjuicien. Ya dijeron antes de comenzar los procesos de paz que no querían pasar un solo día en la cárcel. Y si tú ves el último punto de todo este plan de 5 puntos para la pacificación, está la idea de reconocer a las víctimas. Incluso hay alguna idea de darle una compensación, pero en ningún momento se ha hablado de juicios. En ningún momento. Y creo que es
una salida pragmática que yo no sé si hay alguna salida posible a eso, porque si te pones a enjuiciar a la gente cuando estás... no creo que tengas la fuerza suficiente, vas a volver de nuevo al proceso. Y además, como estamos en este proceso en el cual no hay fin de hostilidades mientras se hace el proceso de paz, entonces, claro, sería una bomba. O sea, no creo que funcionaría si no fuese una amnistía más o menos escondida. Daniel, ¿tú ves posible que esto pueda terminar con una amnistía y que sea aceptada por Colombia, por el pueblo colombiano? Hay ciertos sectores de la población que van a tener sus problemas con una amnistía general para los FARC, seguro. Son las poblaciones afectadas inmediatamente por la actividad guerrillera y que han sufrido bajo estas actividades. Pero en general tenemos muchos ejemplos históricos que esta es la vía el rumbo que hay que tomar para llegar a una solución pacífica del problema y al final y al cabo se verá si después de algunos años tal vez va a empezar otra etapa donde la justicia colombiana va a tratar el tema otra vez. Yo no sé si es un factor importante, pero hablaba antes con un amigo colombiano y me decía que no teníamos que desestimar la generosidad del pueblo colombiano frente a la opción de conseguir la paz, que a lo mejor era mucho más generoso de lo que podíamos pensar desde una mente de un país europeo o incluso de otro país de América Latina. Y que eso podría ayudar también a eso, por ejemplo, a aceptar una amnistía. Hay algunas encuestas que dicen que a la gente no le gustaría, pero yo creo que, como tú dices, cuando ves 50 años de una situación insoportable, de un Estado, montones de muertos, gente que está desplazada, hay 4 millones de desplazados, casi el 10% de la población, que se ha tenido que ir de un lugar donde vivían para huir del conflicto. Hay asesinatos, hay impunidad. Bueno, yo imagino que cualquier persona cuando ve que alguna salida posible haya eso, entonces está dispuesta a conceder muchas cosas, ¿no? Y por ese lado creo que en principio puede ser que no quiera a la gente conceder una amnistía, pero creo que a la larga, cuando se den cuenta que podrían vivir por fin en un mundo normal, sería una gran salida, ¿no? Andrés, yo no sé si vosotros, desde el asunto colombiano, os afecta de alguna manera, o hay comunidades allí también con las que tratáis, o lo veis como un... No, digamos, desde mi trabajo no tratamos, digamos, todo el tema. Pero sigues lo que es el proceso y las negociaciones. Sí, pero, digamos, no es algo con lo que estoy directamente involucrado. Venezuela, el factor venezolano. Yo no sé si ahora mismo el hecho de que Chávez quiera tener una Colombia pacífica y no sé si también las propias FARC han visto que hay gobiernos de ideología aparentemente similar a la suya que triunfan de forma democrática y que eso sirva también como una especie de palanca para renunciar a las armas. Claro, seguramente. Yo he visto, si ves en la página de las FARC también, está en el primer lugar una foto de Chávez y un saludo a Chávez, pero es un amor no del todo correspondido. Chávez ha tratado de distanciarse de las FARC, de hecho hace 2 años creo, o 3 años dijo que la vía armada no era la correcta para una revolución, y a pesar de que seguramente ha sido tolerante, sobre todo en las fronteras, con el paso de algunas tropas de la FARC, o a los ha ayudado quizás de alguna manera como secundaria, creo que en el fondo él también sabe que eso no es ninguna salida, y que sería bueno que terminara, y que las FARC se volvieran un partido político. ¿Quién las financia realmente ahora? ¿El narcotráfico y la extorsión? Que sí, inicialmente, históricamente fue el famoso impuesto revolucionario que cobran todos los grupos guerrilleros en todas partes. Después robo de ganado, fue curiosamente mucho tiempo una forma de financiarse, extorsión, pero a partir del siglo XX, del siglo XXI comenzaron a tratar con el narcotráfico. Y esa es una cosa que no está del todo clara, qué tan adentro está la FARC con el narcotráfico. La FARC acepta que ellos les cobran un gramaje, que llaman, o sea, un impuesto por cada gramo de producción que hacen, pero hay muchos que dicen que controlan por lo menos las rutas de acceso y salida de la droga, y que algunos dicen que están vinculados ya directamente con la producción, que son dueños de laboratorios en la selva y todo Tú, eso. Sergio, el mayor problema que ves es que incluso si estas conversaciones tienen éxito, que estos actores que no participan al final intenten cambiar el resultado de... Claro. Yo creo que, por ejemplo, el problema del narcotráfico no puede dejar de tocarse, pero está por fuera, es otra cosa. O sea, y es un problema que Colombia siempre tuvo hace mucho tiempo ya, y que
exige otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero las partes que están directamente vinculadas militarmente con el asunto podrían manejarse, pero claro, no puedes dejar de referirte siempre al narcotráfico porque es lo que sustenta la guerrilla. Y también puedes pensar, bueno, en el caso de que consigamos un proceso de paz, toda esa gente que estaba trabajando en la guerrilla, ahora son como 8.000, pero seguramente con toda la parafernalia de suministro y todo serán, pongamos, 20.000 personas que están directamente vinculadas. Esos, si hay un proceso de paz, ¿de qué viven? ¿Cuánto creéis que se puede prolongar este proceso? Estamos hablando de que el mes que viene vuelve a haber conversaciones. ¿Es algo que va a entrar en una negociación de meses o desmembrar todo esto va a ser mucho más complejo? Yo creo que es larguísimo, ¿no? Larguísimo por todos los aspectos diferentes que ha descrito Sergio. Y sí, también el gobierno colombiano tiene que comunicar las soluciones que está negociando a la población y buscar un consenso público hasta cierto grado, a lo menos. Y es un proceso difícil. Yo creo que el presidente Santos va a tratar de conseguir un resultado antes de las próximas elecciones, que son en el 2014. Él se está jugando muchísimo con esto. Claro. Se podría haberlo evitado. Eso hay que decir que es un punto. O sea, si lo hubiera seguido hasta como ahora, tratando... Además ha tenido mucho éxito militarmente, o sea, tratando de doblegar militarmente a las FARC, no le hubiera ido mal, pero se atrevió a esto y eso es mucho, porque las posibilidades de fracaso son altísimas. Procesos largos, tortuosos. Vamos a hablar de uno que parece que se está cerrando, pero que ha tardado décadas y décadas y veremos si realmente se ha logrado, ¿no? El exterminio de los gitanos por el régimen nazi. Hablamos de Holocausto y normalmente hablamos de judíos, pero lo cierto es que hubo eso, casi 500.000 o incluso más de gitanos que fueron exterminados por los nazis. Bueno, esta semana, el miércoles, en Berlín se inaugura un monumento que simboliza o que quiere recordar lo que fue ese desastre, ese exterminio. Pero detrás de ese monumento hay mucha historia, hay mucho que hablar. Lo hacemos enseguida. En lengua romaní, al Holocausto lo llaman porajmos. 500.000 de ciudadanos gitanos murieron en el genocidio nazi. Transcurrió largo tiempo hasta que su sufrimiento fue reconocido debidamente. Hoy en día, unos 11 millones de gitanos viven en Europa. Cuando los países de Europa del Este entraron en la Unión Europea, muchos de ellos se trasladaron hacia el oeste en busca de mejores oportunidades. Pero a menudo fueron discriminados y no han podido integrarse en la sociedad. Recientemente, algunos grupos han sido deportados de Francia y Alemania de vuelta a los Balcanes. En muchos sentidos, el pueblo romaní es un pueblo incomprendido, cuyos problemas siguen siendo ignorados. Bueno, Andrés, este monumento que se inaugura el miércoles cierra el problema, resuelve todo lo que ha sido este reconocimiento de este exterminio. La inauguración del monumento es, por un lado, como dijiste al principio, es algo que tardó muchísimo y que también fue un problema muy grande para la comunidad gitana alemana, el hecho de que se inaugurara, se decidiera a nivel del gobierno federal y se inaugurara hace varios años el monumento al asesinato de los judíos de Europa. Y que se los excluyera a los gitanos, porque los gitanos también fue un grupo perseguido por su etnia. Pero ¿cuál es la razón de fondo por la que se les excluyó? Para la gente que nos esté viendo, que les pueda parecer, ¿por qué? ¿Por qué esta exclusión? ¿Fue algo consciente? Fue algo consciente, fue algo discutido, fue algo también donde la comunidad gitana hizo presiones al gobierno de decir, ¿por qué no están excluyendo de esto? Es una historia larga que tiene que ver con cómo este monumento surgió, surgió de un movimiento ciudadano alemán, ciudadanos alemanes no judíos que dijeron necesitamos un monumento que declare al mundo que Alemania reconoce su responsabilidad por el genocidio a los judíos. Y este monumento, en ese momento conscientemente decidieron no mezclar las cosas porque el gobierno federal, el gobierno de Kohl había creado un monumento dedicado a todas las víctimas de guerras y dictaduras. Y bueno, si pensamos víctimas de guerra y dictaduras, los alemanes no judíos también eran víctimas de guerra y dictadura. Digamos, era un monumento que había mezclado todas las cosas. Y entonces los ciudadanos dijeron, no, queremos algo donde esté claro, específico y dedicado solo a este grupo. Y había un historiador importante involucrado en esa iniciativa
que dio el impulso para la creación del monumento, era un historiador que decía, no, es diferente. Esa es una posición también muy difundida y también que se entiende en Alemania entre los historiadores, de decir, el genocidio a los judíos no se compara con nada. También podemos entenderlo, pero para la comunidad gitana de acá dijeron, pero a nosotros nos pasó lo mismo, ¿por qué nos están excluyendo? Entonces por eso estamos, ahora lo que este monumento hace es corrige una etapa en todo el proceso de recordación. ¿No? Es un holocausto además especialmente cruel porque la mayor parte de los gitanos se les utilizó para experimentos médicos, creo entender, y de una forma doblemente discriminada, si es que se puede hablar de más discriminación aún, ¿no? Bueno, el problema es que si empezamos a contar las formas de discriminación, podríamos hacerlo eso con varios grupos en Europa, ¿no? Y claramente, la clave, porque la comunidad gitana dijo que era igual o que era comparable, era que tenía que ver con la etnia. No tenía que ver con alguna posición política, con alguna actividad, con haber sido resistente, con haber hecho algo. Era de nacimiento, no estaba condenado al maltrato o al genocidio, ¿no? Entonces en eso era lo que ellos sentían, dijeron es comparable. Pero obviamente en Europa, en Alemania, en Europa, pero también en el resto del mundo, hay las cortes alemanas en los años 70, todavía hasta los años 70, declaraban que el genocidio a los gitanos que tenía que ver con sus particularidades y que no era un crimen, ¿no? Demoró mucho hasta que se reconoció eso como crimen, que fue, es una historia un poco diferente a la de los... Creo que es en el año 82, ¿no? Cuando Helmut Kohl restituye los derechos de las víctimas. Una restitución financiera, sí. Eso te iba a preguntar, porque este monumento está bien, pero en sentido práctico, ¿cuál ha sido la diferencia que ha habido con los judíos o el hecho de que a los gitanos no se les haya reconocido hasta el año 82? Bueno, lo interesante es que esto nos muestra que toda la política de reconocimiento tiene mucho que ver con política, ¿no? Con qué tipo de lobby tengo para presionar. Y los gitanos, como la minoría más grande en Europa, en toda la comunidad europea y también en Europa en general, es la minoría étnica más grande, pero no tiene un lobby. Ahora hay organizaciones y está incrementando, el reconocimiento de que hay un problema de discriminación, pero sucede una y otra vez, en Francia o Italia, que deciden deportar a ciudadanos europeos, que no hacen con otros grupos étnicos, pero para ciudadanos europeos que se les dice que son gitanos, se los deportan, ¿no? Hay un double standard, un estándar doble. También la Unión Europea declaró la década de los Roma, que es el término que usa la Unión Europea para referirse a los gitanos. Estamos empezó en el 2005, va hasta el 2015, pero siguen todos estos problemas de discriminación. Es verdad que mucha gente sigue pensando gitanos, grupos de gente que van de un sitio a otro, nómadas, poco integrados en la sociedad. ¿En el caso de Alemania estamos hablando de ese tipo de gente? No, y también en el caso de muchos países de Europa, pero lo que sí deberíamos decir, por la situación actual, es que ahora cuando en el caso de Alemania no hablamos de un grupo así, hablamos de un grupo integrado a la sociedad y no nómada, tal vez el 10% nómada, el resto no, que era, también en la época cuando los nazis decidieron hacer investigaciones raciales y decidir, cómo clasificar. Pero también hablamos lo que sí podemos decir es que cuando hablamos de gitanos que vienen de Europa, de la ex Yugoslavia, por ejemplo, que son poblaciones muy, muy pobres, los más pobres de los pobres. Y entonces, que eso acarrea toda una serie de problemas que no tienen que ver con la etnia. Pero la etnia, el hecho de haber estado discriminado por generaciones, los ha llevado a esta posición. Sergio, no sé si queréis decir, es verdad que es un caso como un poco llamativo, ¿no? Que se haya tardado tanto en reconocer una cosa así. Sí, yo creo que el gobierno alemán ha buscado en los últimos años recién reconocer la culpa que ha habido en todas esas cosas. Fue un proceso larguísimo. Si uno piensa, por ejemplo,
Si tú comparas los enjuiciados que hubo en la dictadura argentina, son muchos más que los enjuiciados durante la época nazi. O sea, siempre fue el intento de confrontar el pasado alemán siempre fue como con un cuidado ya casi escandaloso, ¿no? Y por eso yo creo que han ido poco a poco, y en la medida en que se van afirmando, ¿no? Que nadie puede decir que Alemania no es un país democrático, van aceptando cosas. Pero sí que parece, a mí sí que me da la impresión de que es un proceso que se hace poco a poco, pero sí se hace como de forma muy sólida, ¿no? Sí. O sea, el ir haciendo el trabajo de memoria histórica, no sé. Bueno, no hay que olvidar el hecho de que todavía existe mucha no diría racismo, pero mucha discriminación en contra de los gitanos en Alemania. Probablemente es la minoría más discriminada que vive en este país, y incluso según mis observaciones personales hay una discriminación de la comunidad de emigrantes establecida en Alemania hacia los gitanos. Hay un argumento que yo creo que tú habrás escuchado muchas veces, que dice que es verdad que hay discriminación, pero que los propios gitanos se discriminan del resto de la sociedad, que se excluyen, que tienen una forma de... ¿Eso es cierto? O sea, hay una parte de trabajo hecho para hacer por los propios... Muy brevemente, porque nos queda un minutito. Nos queda un minutito. Sí. Yo diría, bueno, porque queda un minutito, diría o recalcaría que esta minoría tan discriminada en toda Europa lleva décadas de una discriminación muy atroz, y que eso ha llevado también a una falta de confianza. Que se perpetúa. Y hay también un intento de decir, bueno, tenemos que apartarnos, porque si no, seguramente viene el próximo genocidio. Y también el hecho de que no se había reconocido el genocidio, que no había un reconocimiento público de ese genocidio, también llevaba al hecho que, bueno, no estamos tan seguros de dónde. Entonces, hay, más que nada, a mí el problema principal me parece esa falta de confianza que sí hay de parte de las comunidades roma. Y solamente muy brevemente, un sí o no, ¿este monumento tiene efectos prácticos para la comunidad gitana o es simplemente honorífico recuerdo? Es muy importante para la comunidad gitana. Es también... Sí, ¿no tenemos más tiempo? La música nos invade. Es importante y les permite a las comunidades decir, bueno, y ahora está bien, reconocimos la historia, y ahora en el presente, ¿qué hacemos? Y Muy eso bien. Es lo importante. Daniel, Andrés, Sergio, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias a ustedes también por seguirnos. Saben que pueden seguir haciéndolo en Facebook y que en nuestra página web pueden ver el programa siempre que quieran, porque ahí queda colgado para que lo puedan ver todas las veces que les interese. Nosotros estaremos aquí la semana que viene, así que hasta la semana que viene.